Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El proceso de renovación del Consejo de la Judicatura correspondiente al periodo 2025-2031 ha enfrentado varios retrasos. Lleva más de medio año estancado y no se diga toda la tarea que tiene pendiente el Consejo de la Judicatura en sí, que tiene pendiente pues elección de jueces, también esta renovación de la Corte Nacional de Justicia, cosas importantes en medio de toda esta situación que preocupa porque se ha hablado de bueno, una emergencia en el sistema judicial y para muchos eso es una nueva metida de mano en la justicia. Lo ha dicho también Karen Sichel en sus espacios en X. Gracias, estamos ya con Karen Sichel, experta en políticas públicas y hablamos, bueno, de la situación de la judicatura, pero también de la necesidad de las reformas constitucionales. Hace algunos meses hablábamos y se puso sobre debate la necesidad, o bueno, o no, de tener una asamblea constituyente, porque el mismo Ejecutivo lo dijo en campaña. Ahora, como presidente, pues parece que eso ya no es una prioridad. De hecho, lo ha dicho, no, lo que se hará son reformas constitucionales. Pero, como bien lo apunta Karen Sichel, hay solamente tres en pie, la de la castración química, la de las bases militares y una más de los partidos políticos. Las demás, bueno, siguen durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué está pasando, bueno, en la política ecuatoriana, en la justicia, Karen? Porque también está pendiente la renovación de la judicatura y bueno, allí también hay algunas cosas que preocupan en esta posible nueva metida de mano de la justicia. Bienvenida, Karen Sichel, experta en políticas públicas, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo creo que lo que está pasando ahora mismo entre la Asamblea Nacional y el gobierno es preocupante respecto de cómo se muestran los intereses políticos alrededor del Consejo de la Judicatura. Creo que esto nos recuerda lo fallido y lo insostenible que es nuestro sistema y nuestro diseño constitucional. Y también nos recuerda que el Ejecutivo no ha cumplido hasta ahora su promesa de campaña de hacer reformas estructurales a la Constitución. Hace unos meses hablábamos de una asamblea constituyente. Lamentablemente parece que esa propuesta más bien era una suerte de amenaza para ganar votos en la Asamblea Nacional, pero no respondía a un plan real, a un plan estructural y pensado respecto de las reformas que requiere el país actualmente. Y el problema de esto, Verónica, es que si es que no se hacen estas reformas, la historia se va a continuar repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a sentarnos a hablar de las irregularidades del CPCCS, vamos a hablar de cómo los jueces no son profesionales, que hacen falta fiscales, que hacen falta jueces, vamos a hablar de procesos disciplinarios fallidos en el Consejo de la Judicatura, porque mientras no se tomen cambios estructurales a nuestro diseño institucional. Difícilmente nosotros vamos a poder escapar de este tejido que fue elaborado en la Constitución de Montecristi. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, como usted mencionaba al inicio, es verdad que el Ejecutivo sí ha mandado reformas parciales a la Constitución. Es decir, no es que el Ejecutivo le tenga miedo al referéndum. De hecho, la semana pasada ya se anunció que esperaban que en diciembre se iba a hacer otro referéndum. Porque inicialmente ese podría ser uno, yo diría, tal vez el Ejecutivo de momento no quiere mandarnos a urnas y por eso es que quiere evitar la reforma Claro. parcial. Pero no es esa la razón. De hecho, están mandando reformas a la Asamblea Nacional. El problema es que no son reformas sustanciales, son reformas mediáticas, la castración química, el quitarle los fondos públicos a las organizaciones políticas. Las bases extranjeras, que no digo que no sean importantes y que no se debieran debatir en un sistema democrático, pero lo que digo es, el problema no es tanto en el Ecuador las sanciones o las penas, no es, bueno, sería bueno que se haga una reforma integral al COIP y que se armonicen ciertas penas. Pero el problema central del Ecuador es que los operadores de justicia, los fiscales, los jueces, son personas que no necesariamente conocen de la ley o que son fácilmente manipulables y coimables, digamos,
por el crimen organizado. Entonces, es un problema de sistema, no es un problema de sanciones. Y lo que vemos es que el Ejecutivo es como que si es que a un enfermo se le diera de cáncer, se le diera un ibuprofeno. Entonces, sí, tal vez por unos momentos va a parar el dolor, pero el problema es que el cáncer está alterando completamente el sistema de nuestra justicia. Lo que vemos, lo que yo creo que el gobierno está haciendo es, está dando un montón de ibuprofeno a un enfermo de cáncer. La cura no va por ahí. Claro. Ahora, hablando de esta situación de la justicia, ¿qué es lo que está pasando? Primero con la elección de los vocales de la judicatura, de la renovación de la judicatura, porque allí, Karen, también veo que hay algunas preocupaciones en torno a esto, en torno a la conformación de la Comisión Ciudadana, etcétera, algunos temas que preocupan. Bueno, entonces para entender la crisis del Consejo de la Judicatura tenemos que entender cómo está diseñado este sistema. Entonces hay que recordar que esto fue diseñado en Montecristi por personas que no tenían ni la más mínima intención de que realmente haya una justicia profesional o independiente. Lo que se buscaba en ese momento era precisamente que a través del Estado se tapen todos los actos de corrupción y para eso les servía una justicia apegada al oficialismo. Y así se hizo. Entonces, hay varias cosas de ahí que llaman la atención. Por ejemplo, que los vocales del Consejo de la Judicatura no tienen que tener una formación en derecho. Hemos tenido ingenieros dentro de las vocalías del Consejo de la Judicatura y esto no tiene sentido cuando uno piensa que son esos vocales los que luego evalúan a los fiscales. Es decir, yo me pongo a pensar como abogada en formación. Tendríamos que tener un especialista en derecho penal para elegir a fiscales. Y ese es el problema de que la fiscalía no sea autónoma también. Entonces, es un sistema que no está diseñado para funcionar en un Estado democrático. Y quien designa al Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es esta entidad completamente deslegitimada y que, bueno, no realmente es altamente ineficiente. El problema se da en que cómo se está llevando a cabo este proceso. En la Constitución del 2008, en el artículo 180 que fue aprobado, se establecía que el Consejo de la Judicatura tenía que ser elegido por concurso de méritos y oposición, tal como pasa con el fiscal, con el CNE, con el TCE. Pero en el 2011, usted recordará, con la famosa metida de la mano en la justicia, se altera esta fórmula y el correísmo establece esta fórmula híbrida en donde el Consejo de la Judicatura tiene que ser designada por las ternas por los 5 órganos que usted mencionaba al inicio de la entrevista. Y el problema aquí, bueno, esto ya nos debería llamar la atención, es decir, ¿por qué es el único órgano que no tiene un proceso normal? Bueno, porque la justicia es un bien bastante codiciado, digamos, por los políticos. Pero el artículo 55 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social dice expresamente que el Consejo de la Judicatura, para elegir al Consejo de la Judicatura, se tienen que conformar comisiones ciudadanas de selección y se tienen que llevar a cabo concursos públicos de méritos y oposición. Ahora, dado que la Constitución dice que tienen que enviarse ternas de 5 órganos del Estado, lo que tendría que hacer el CPCCS es coger esas ternas y de esas ternas elaborar un concurso, elaborar una comisión ciudadana de selección, porque eso dice la ley. Lamentablemente, desde hace años, el CPCCS ha ignorado esta norma y lo ha vuelto a hacer esta conformación del Consejo de Participación Ciudadana cuando hace unos meses aprobó el reglamento para la conformación del Consejo de la Judicatura. ¿Quién va a elegir ahora el Consejo de la Judicatura? ¿Es una comisión ciudadana? No. ¿Quién es? Es una comisión que ellos llaman técnica de selección, que de técnica no tiene nada, porque no tienen ningunos requisitos las personas que están ahí, excepto ser empleados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El problema, Verónica, es completamente sistémico. No solamente se encuentra en las normas de la Constitución de Montecristi, sino se encuentra en los órganos que hemos creado, el Consejo de Participación Ciudadana, las funciones del Consejo de la Judicatura, pero también está en las personas que aplican estas normas. Es decir, las personas que se sientan ahí y teniendo la oportunidad de hacer las cosas distinto, deciden no cambiar nada. El gobierno, que está muy cómodo con el CPCCS, con el Consejo de la Judicatura, con su amigo y ex abogado de narcotraficantes, Mario Godoy. Entonces, esos 3 elementos, normativo, histórico y también de los políticos y de su comportamiento, digamos, depredador, porque es un comportamiento de este segundo que yo tengo el poder, hago lo que a mí me da la gana, es completamente pernicioso y así no se puede construir un país. Y el problema, Verónica, es que al final del día,
quienes sufrimos las consecuencias de que no hayan jueces éticos, de que no hayan fiscales éticos, somos los ciudadanos. Porque el problema es que la única función del Estado que puede sancionar y luchar realmente contra la impunidad es la función judicial. Estamos hablando aquí de por qué y de cómo nosotros podemos hacer para que nuestro Estado realmente sancione a los criminales con penas justas y se investiguen los delitos. De eso estamos hablando. Entonces es muy sospechoso que estos tres órganos, el Consejo de la Judicatura, CPCCS y Presidencia, y me refiero al gobierno también con la Asamblea Nacional, estén muy cómodos con este sistema y creo que debería preocuparnos y deberíamos nosotros como ciudadanos llamarle al presidente a que cumpla con su promesa de campaña y haga cambios estructurales constitucionales, no solamente cambios mediáticos. Así es, ahora hablamos de, está en debate con el tema de la judicatura también, declarar la emergencia en el sistema judicial. ¿Qué tan pertinente sería hacerlo en los términos en que se plantea en esta ley de integridad pública, Karen? Bueno, esta es, digamos, la cereza del pastel, porque realmente lo que acaba de pasar hace más o menos un mes es que, como menciona Verónica, se aprobó esta ley en donde básicamente se le permite al presidente, ni siquiera al Consejo de la Judicatura como órgano colegiado, sino al presidente del Consejo de la Judicatura declarar en emergencia a la función judicial por un periodo indeterminado. Y esto le permite, le da poderes al Consejo de la Judicatura de hacer contrataciones rápidas, no necesariamente bajo criterios de meritocracia, independencia o profesionalización, y también despedir a jueces porque esas contrataciones no generan estabilidad. Entonces, no es que en el mundo no ha pasado esto, es decir, cuando en el mundo sí hay casos en donde se dan declaratorias de emergencia a la función judicial. Por ejemplo, en el Perú, en el 2019, si no estoy mal, debido al caso de los cuellos blancos, en donde se filtraron alrededor de 63.000 audios de corrupción judicial, se declaró en emergencia la función judicial por 90 días. Pasó en Turquía en el 2018 con un régimen bastante cuestionado, con la función judicial. También pasó en Italia, que digamos podría ser un caso en donde más o menos las cosas salieron bien en los años de 1990, en donde a través de esta lavada de las manos limpias buscaron filtrar al crimen organizado de la función judicial. Pero cuando uno toma estas experiencias, ¿qué nos dice la evidencia de las declaratorias en la función judicial? Primero, tiene que haber temporalidad, tiene que haber una temporalidad definida que no existe. Segundo, tienen que haber criterios de meritocracia, especialización para la contratación de los nuevos miembros de la función judicial, que aquí tampoco existe. Tercero, tienen que haber controles internos y externos para que este régimen de emergencia no sea un régimen de oportunismo político del crimen organizado. Y si es que no hay estos tres elementos, ¿cuáles son las consecuencias? Hay al menos dos consecuencias que se han identificado a lo largo de las experiencias comparativas. La primera es que hay sobreprecios. En otras palabras, hay corrupción. Entonces hay unas contrataciones rápidas que permiten que haya corrupción en los sistemas. Segundo, filtración política de la función judicial. Lo vemos en Turquía, lo vemos en Perú y lo vemos también en Italia, que es el régimen más exitoso que elaboró esto, ¿no? Pero lo más grave es que como es un régimen expedito en donde se va a contratar rápido y se va a despedir rápido, no solamente que puede haber filtración de los políticos, sino que hay filtración también del crimen organizado. Entonces, Es lo que esta justamente es se la. quiere evitar, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la fórmula del desastre. Quienes redactaron ese artículo, yo no creo que hayan visto, ni siquiera hayan puesto en el buscador de Google las experiencias o le hayan preguntado a inteligencia artificial experiencias y qué evitar, porque realmente lo que están haciendo es la fórmula del desastre. Como está planteada la función, la emergencia en la función judicial, es precisamente como no se tienen que plantear las emergencias, sin controles externos, nadie rinde cuentas a nadie, no hay un criterio especializado para contratar a los nuevos fiscales o jueces y no hay temporalidad. Entonces, es la receta para el desastre. ¿Qué va a pasar? Nos muestra la experiencia es que por unos meses vamos a tener una función judicial más rápida. Va a haber menos déficit de fiscales y menos déficit de jueces. Eso va a pasar. Pero a mediano y a largo plazo,
vamos a tener una función judicial completamente corrupta, precisamente porque no hay garantías mínimas para esta emergencia. Entonces, aquí lamentablemente, Verónica, en un mundo político en el Ecuador en donde el debate público es tan sesgado, yo lo que noto es que las personas ven que el presidente Noboa está haciendo cambios y temen decir que los cambios no están hechos de la mejor manera. Porque cuando uno dice esto, que los cambios no están hechos de la mejor manera, entonces inmediatamente uno es enemigo del gobierno y por lo tanto amigo del crimen organizado. Y así no se puede construir un país. El país debería construirse con críticas sensatas y constructivas. Ojalá el presidente, bueno, en este momento ya la Corte Constitucional o module esto o mande nuevamente a la Asamblea para que se cambie, porque inconstitucionalidades en esta ley, no solamente por la forma, sino por el fondo, hay varias. Entonces, ojalá que el debate no se enmarque en la Corte Constitucional ahora es amiga del crimen organizado porque no le da paso al gobierno y a estas ideas que parecen o suenan bien, pero que si es que uno analiza por 5 minutos la idea, estamos construyendo la receta para el desastre en la función judicial. Muy importantes criterios, ojalá se pueda tomar en cuenta a la hora bueno, de ejecutar si es que ocurre esta emergencia en la justicia, que hay mucha preocupación en torno a lo que pueda ocurrir. Yo quiero agradecerle a Karen Sich, la experta en políticas públicas, por darnos su criterio en esta mañana. Gracias, Karen. Gracias, Verónica, por la invitación.